Ok, vamos a empezar. El problema que vamos a resolver consiste de dos cascarones cilíndricos concéntricos. En el dibujo lo que tengo son pues, una vista lateral de ambos cascarones. El cascarón interno tiene un radio A y el cascarón externo tiene radio B. Okay. Vamos a considerar que el cascarón interno tiene una carga total Q y el cascarón cilíndrico externo tiene una carga de menos Q. Por supuesto, las cargas están distribuidas de forma uniforme sobre la superficie de su respectivo cascarón. Y además vamos a considerar que tenemos una corriente en el cascarón interno, una corriente total I, que se distribuye de igual forma, de forma uniforme en la superficie del cascarón. Y dicha corriente total regresa por el cascarón externo, regresa hacia la izquierda. O sea, esto cómo lo podemos visualizar, o sea, podemos pensar que tenemos como una batería, digamos, de forma cilíndrica, o sea, plana, que pues genera una diferencia de potencial entre los cascarones y que tenemos una resistencia del otro lado, igual de forma plana, o sea, como un disco que con un hueco, el cual conecta los dos cascarones, entonces produciendo un circuito. Vemos en este caso que tenemos dos sistemas. Por la parte eléctrica tenemos un capacitor cilíndrico, o sea, el campo eléctrico es de forma radial, va del cascarón interno al cascarón externo, y tenemos al mismo tiempo un cable coaxial, que sabemos que un cable coaxial corriente va por el conductor interno y la corriente regresa por el conductor externo. Algo que no he mencionado, vamos a considerar una longitud total L, y como en muchos casos la longitud es mucho mayor que los radios de los cilindros, entonces bueno, mucho mayor AB. Ok, bueno, en este problema lo que nos interesa es determinar cuál es la cantidad total de momentum lineal contenido en los campos electromagnéticos. Eso es la pregunta. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es obtener los campos eléctricos y magnéticos y con ello obtener el vector Poynting, porque sabemos que esta cantidad total de momentum lineal electromagnético se obtiene integrando en el volumen la densidad de momentum lineal electromagnético, y esta densidad de momentum lineal está dado por epsilon 0, mu 0, vector Poynting. Ok, voy a dibujar la sección transversal del sistema. Tenemos por lo tanto el cilindro interno, el radio A. Tenemos el cilindro externo de radio B. Y bueno, como lo puse aquí, ok, entonces digamos que la corriente, o sea, en nuestro sistema, voy a dibujar aquí mis coordenadas. Hacia la derecha es la dirección Z y la sección transversal es la dirección radial S. Entonces vemos que la corriente en el conductor interno viene hacia nosotros, entonces voy a poner aquí puntitos, ya tenemos que la corriente viene hacia nosotros, y en el conductor externo la corriente va hacia adentro, bueno, en este caso de la pantalla.
Ok, ¿qué más? Tenemos carga positiva en el conductor interno, entonces, y carga negativa en el externo. Por lo tanto, el campo eléctrico va en dirección radial. Bueno, esto es representativo. Y primero observamos que tenemos tres zonas. Tenemos la parte interna, o sea, para S menor a A. Tenemos la parte intermedia, o sea, el radio mayor a A y menor a B. Y tenemos la parte externa, el radio mayor a B, el radio del cascarón externo. Ahora vemos que en la parte interna, pues bueno, para calcular el campo eléctrico vamos a aplicar ley de Gauss, o sea, calcular el flujo eléctrico igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Entonces, para la parte interna vemos que la carga encerrada es 0, por lo tanto, y por la simetría cilíndrica, la forma en la que el flujo eléctrico sea 0, en este caso corresponde a que el campo eléctrico es igual a 0. Recuerden que no porque la carga encerrada sea 0 significa que el campo eléctrico es 0. Puede darse que la integral de flujo es 0, o como en este caso, que ahora sí el campo eléctrico sea 0. Entonces en este caso, y lo pueden pues verificar, que el campo eléctrico es igual a 0. De forma similar para radios mayores a B, igual hacemos una superficie gaussiana cilíndrica que encierra a ambos cilindros, y como tienen la misma magnitud de carga pero de signos contrarios, la carga encerrada es 0, y por la simetría cilíndrica la forma para que el flujo sea igual a 0 es porque el campo eléctrico es igual a 0 también afuera de este capacitor cilíndrico. Entonces nos interesa, por lo tanto, lo que es nada más la región entre los conductores, o sea, para radios mayores a y menores a B. Para calcularlo nos imaginamos una superficie gaussiana cilíndrica, ¿okay?, de radio S, y decimos la integral cerrada, o sea, el flujo eléctrico, esto va a ser igual a esta distancia radial. Pues bueno, por la simetría vemos que el campo eléctrico es igual. También el diferencial de área va en dirección radial, o sea, de la corteza de este cilindro gaussiano. Por supuesto, las tapas de este cilindro gaussiano no contribuyen al flujo eléctrico, entonces nada más vamos a integrar en la superficie de la corteza del cilindro gaussiano. Por lo tanto, tenemos campo eléctrico y la superficie es igual a 2 pi S por la longitud L. Okay. Aquí, bueno, estoy tomando la misma longitud L de todo el sistema. O sea, mi cilindro gaussiano está encerrando el cascarón esférico cilíndrico, perdón, de radio A a la misma longitud. Entonces, bueno, el flujo eléctrico es igual a E 2 pi S por L, y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, o sea, la carga encerrada es la carga total del cascarón cilíndrico de radio A sobre epsilon 0. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico resultante va en dirección radial y es igual a Q. Vean cómo lo voy a escribir: Q sobre PL sobre 2 pi epsilon 0. Tiene, voy a borrar esto de aquí, así. Entonces tiene dependencia radial, o sea, va en la dirección radial sobre S. Y esto es mi campo eléctrico dentro de los cascarones. Para calcular el campo magnético vamos a utilizar la ley de Ampère. Entonces vuelvo a dibujar la sección transversal. Tengo el cilindro de radio A, el cilindro de radio B. No sé. Como ya he comentado, la corriente del cilindro interno va hacia nosotros, tenemos puntitos, y del externo tenemos corriente que va entrando.
Cabe mencionar que, o sea, es la misma cantidad total de corriente, pero por supuesto la densidad de corriente superficial, o sea, K, es distinta en ambos porque la circunferencia es distinta. Pero, o sea, por lo tanto, la densidad es menor en el cascarón externo comparado con la densidad del cascarón interno, pero ambos tienen la misma cantidad total de corriente. Vemos, por lo tanto, que para, o sea, al aplicar ley de Ampere, la integral de línea de B punto de L es igual a μ0 por la corriente encerrada. Vemos que para radios menor a A, esta corriente encerrada es 0, ¿okay? O sea, nos imaginamos un loop amperano de radio menor a A. La corriente encerrada es 0 y por la simetría, la forma en la que eso se da es que el campo magnético sea igual a 0. Para radios mayor a B, o sea, digamos aquí afuera de ambos cascarones cilíndricos, es lo mismo, o sea, como ambos tienen la misma magnitud de corriente pero en direcciones opuestas, al elegir nuestro loop amperiano tenemos corrientes que, o sea, que va en el mismo sentido que el vector de área y corriente que va en dirección opuesta. Por lo tanto, la corriente total encerrada es igual a 0 y por ello, para que se cumpla que la integral de línea sea 0, se logra con campo magnético igual a 0. Por lo tanto, lo que nos interesa es encontrar el campo magnético para radios mayores a y menores a B, o sea, entre los cilindros. Aplicamos la ley de Ampere, la integral de línea B punto de L. Esto es igual, nos imaginamos un loop amperiano, digamos en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el vector área va saliendo de la pantalla y por la simetría pues nos queda que el campo magnético es igual a esa distancia radial, el producto puntos al diferencial de longitud va en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, bueno, esto ya lo hemos hecho varias veces. Vemos que nos va a quedar 2 pi s y esto va a ser igual a μ0 por I. Sabemos que nos queda tal cual el campo magnético de un alambre con corriente que se encuentra ubicado en el eje Z, o sea, en el centro de este cascarón cilíndrico. μ0 por I sobre 2 pi s en dirección azimutal. Y esto nos da, por tanto, el campo magnético dentro entre los cascarones. Muy bien, entonces ya tenemos estos resultados. Este es el campo eléctrico dentro de este capacitor de cascarones cilíndricos y este es el campo magnético, que es equivalente al campo magnético de un alambre con corriente I. Bueno, algo que no mencioné es que en su libro de texto van a encontrar este resultado en función de lambda. O sea, tenemos aquí que Q entre L es igual a lambda, o sea, esta densidad de corriente de carga lineal, 2 pi epsilon 0 en dirección radial. Y así es como lo van a ver en su libro de texto. Ok, entonces lo que sigue es encontrar el vector Poynting. Simplemente lo voy a colocar aquí. El vector Poynting es igual a 1 sobre μ0 campo eléctrico cruz campo magnético, y bueno, sustituimos, tenemos campo eléctrico, lo voy a dejar en términos de lambda, entonces queda lambda sobre 2 pi epsilon 0 1 entre s, campo magnético μ0 por I sobre 2 pi s, y nos va a quedar S cruz phi, que S cruz phi es la dirección Z.
Ok, entonces no le sigo por acá. Por lo tanto, el vector pointing ya nos queda como resultado. Se nos elimina este μ0 y nos queda lambda por i sobre 4 pi cuadrada epsilon 0, 4 pi cuadrada epsilon 0 s cuadrada y en dirección z, s cuadrada en dirección z. Muy bien, ahora vamos a ponerle colorcito. Y esto, pues bueno, esto tiene sentido con respecto a lo que les comenté en clases anteriores, que el flujo de energía va de la batería hacia la resistencia. Entonces en nuestro sistema comenté que podemos visualizar que tenemos de la parte izquierda como si aquí tuviésemos una batería y aquí tuviésemos una resistencia. Visualicen esto en 3 dimensiones, ¿no? Esto como hagan el sólido de revolución, pues bueno, si lo intento dibujar aquí, como si tuviesen aquí una batería y tuviesen una resistencia de este lado. Entonces lo que nos está diciendo es que el flujo de energía va en dirección Z, lo coloqué hacia la derecha, y esto pues bueno, tiene sentido con lo que ya he comentado, que si lo visualizamos o sea, esto tenemos un circuito, por lo tanto el flujo de energía va de la batería hacia la resistencia. Bueno, antes de determinar cuál es la cantidad de momentum lineal total contenido en este sistema, vamos a ver cuánto es la cantidad de energía que pasa por una sección transversal del sistema, o sea, por un plano XY. Para ello sabemos que el vector pointing tiene unidades de watts por metro cuadrado, o sea, queremos saber la potencia que pasa por una sección transversal. Entonces vamos a integrar el vector pointing en la sección transversal entre los dos cilindros. Entonces integramos para determinar dicha potencia. P es igual a esta integral. Es una integral abierta, o sea, aquí no estamos utilizando el teorema de Poynting, simplemente queremos saber cuánto es el flujo de energía que pasa por un tramo, una sección transversal, digamos por esta sección transversal. ¿Okay? Entonces integramos el vector Poynting S de punto de A, o sea, es el flujo del vector Poynting, y esto nos da igual, o sea, el diferencial de área en cilíndricas es igual a S de phi de S, ¿okay? S de S de phi. Entonces seleccionamos una sección transversal, el vector área en la misma dirección que el vector Poynting, y por lo tanto nos va a quedar lambda i sobre 4pi cuadrada epsilon 0 s cuadrada, y tenemos el S de S de phi. Entonces el integrando no depende de phi, entonces esto nos va a quedar simplemente 2pi, o sea, vamos a integrar en phi de 0 a 2pi, y la sección transversal donde tenemos vector pointing es nada más entre los cascarones, entonces vamos a integrar desde A hasta B, y pues bueno, simplificamos, vamos a tener el 2pi dado por la integral azimutal, nos va a quedar el lambda i sobre 4pi cuadrada epsilon 0, y este S del diferencial de área se va con un S cuadrado, entonces nos va a quedar ds entre S, nos queda la integral de ds entre S de A a B, y sabemos que eso nos va a dar logaritmo de B entre A. Entonces tenemos lambda i
sobre, se nos va un 2pi, con un 2pi de abajo, entonces nos queda 2pi epsilon 0 logaritmo natural de b entre a. Quizás esta expresión no nos dice mucho sobre la potencia. Para ello veamos, bueno, vamos a ver cuál es la diferencia de potencial que hay entre los cascarones cilíndricos. Entonces lo que voy a hacer ahorita es calcular dicha diferencia de potencial utilizando el campo eléctrico que ya obtuvimos. Entonces, si mal no recuerdo, el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi s, 2pi epsilon 0 s en la dirección radial. Entonces me interesa saber cuál es la diferencia de potencial que hay entre el cascarón externo y el cascarón interno, y para ello lo que voy a hacer es integrar. O sea, la diferencia potencial es igual a esta menos la integral de a b punto de L. Ahora, si lo integro de esta forma, quiere decir que el campo eléctrico va en dirección radial, que me estoy moviendo del cascarón interno al cascarón externo. Entonces, como voy en dirección del campo eléctrico, por lo tanto espero que esta diferencia de potencial me dé negativo, por la forma en la que estoy integrando. Pues bueno, porque estoy tomando como referencia el cascarón interno. Para no tener signos negativos voy a tomar, por lo tanto, como, aquí se me va a borrar todo, bueno, voy a tomar como referencia, bueno, el cascarón externo. Entonces me voy a mover de arriba del cascarón externo al cascarón interno, y esto pues espero que me dé una diferencia de potencial positiva. Ok, entonces pues bueno, vamos a calcular esta diferencia de potencial, delta v es igual a menos la integral de b a punto de L. El de L va a ser en dirección radial, y por lo tanto pues también el campo eléctrico va en dirección radial. El producto de punto me va a dar positivo, tengo el signo negativo de la definición, que nos queda lambda sobre 2pi epsilon 0, y nos va a quedar el diferencial de s sobre s. ¿Y qué me falta? Bueno, nada, ya tengo todo. Entonces integramos menos, entonces nos va a quedar la integral de ds entre s logaritmo natural, y voy a evaluar en a b, nos va a quedar logaritmo natural de a entre b, pero por el signo negativo, entonces aquí le voy a poner positivo, lo invierto, y por lo tanto el resultado me queda lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de b sobre a. Ok, entonces veamos nuestra respuesta anterior. Anteriormente tenemos que pues bueno, la potencia que se transmite en el circuito, vemos por lo tanto que esto de aquí, esta lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de b entre a, es igual a la diferencia de potencial. Entonces, en conclusión, pues llegamos al resultado que ya conocemos, que la potencia es igual a voltaje por corriente. Ok, vamos a encontrar pues ahora sí cuál es la cantidad de momentum lineal total contenido en este sistema, y para ello lo que vamos a hacer es integrar la densidad de momentum lineal en el volumen contenido entre los cascarones cilíndricos. Okay, entonces recordamos que esta densidad de momentum lineal es igual a epsilon 0 mu 0 vector point. El momentum lineal total almacenado es integrar en el volumen, esto es P minúscula, esto nos va a dar el momentum total, o sea, P mayúscula, lineal electromagnético. Y pues bueno, vamos a integrar, o sea, nos convienen coordenadas cilíndricas.
El diferencial de volumen es por lo tanto S de S de, bueno, S de phi, es un arco de S y de Z, que S de phi de Z, es el diferencial de volumen. Y por lo tanto, aquí lo escribo, integramos, esto es igual a, integramos Z de 0 a L, okay, o sea, la longitud, recordemos la longitud del sistema, phi, integramos de 0 a 2pi, y S integramos de a B. Entonces tenemos el epsilon 0, mu 0, lambda i sobre 4pi cuadrada, epsilon 0, esto cuadrada, y esto va en la dirección z. Vemos que el integrando no depende de z, o sea, de la coordenada z, por lo tanto, pues bueno, nos va a quedar, ok, aquí nos faltó los diferenciales, entonces tenemos el s, bueno, recuerden que no importa el orden del vector unitario de los diferenciales, s de s de phi de z. Ok, entonces por lo tanto, bueno, la integral en z me va a dar L, la integral en phi me va a dar 2pi, y esta S se me va a eliminar, o sea, la S del diferencial de área, de volumen, perdón, se me va a eliminar con este S cuadrado, entonces nos va a quedar nada más la integral de S entre S de a B, y eso nos va a dar logaritmo de B entre A. Okay, entonces ya voy a pasar directamente al resultado. Esta P mayúscula, el momentum total lineal electromagnético, se nos va un epsilon 0, que nos queda mu 0, lambda i sobre, mu 0, lambda i sobre 4 pi cuadrada, epsilon 0, aunque perdón, el epsilon 0 ya se nos fue, y nos queda, estoy olvidando el 2pi por el 2pi L de las integrales y el logaritmo natural de B entre A. Y bueno, una última simplificación. Y esto ya nos queda, se nos va un 2pi y nos queda tal cual, 0 y lambda L sobre 2pi, logaritmo natural de B sobre A. Muy bien, entonces nada más verifico, mu 0, lambda i L sobre 2pi, logaritmo natural de B entre A en la dirección Z. Ok, entonces esto es nuestro momentum lineal contenido en el sistema. Perfecto, contenido en los campos electromagnéticos del sistema. Lo siguiente lo que vamos a hacer es vamos a cortar el circuito, o sea, la corriente va a caer a cero, y lo que nos interesa es ver el momentum lineal mecánico resultante, o sea, cuando ya la corriente llega a cero. Imaginemos ahora que cortamos la corriente, o sea que la corriente empieza a disminuir hasta llegar a corriente igual a cero. Va a disminuir de igual manera tanto en el conductor interno como en el conductor externo, o sea, es como si hubiéramos cortado el circuito. ¿Okay? Digamos por sencillez que disminuye de forma lineal, o sea, desde una corriente inicial hasta una corriente igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente, o sea, sabemos que tenemos un campo magnético igual a mu 0 por i sobre 2pi, eso es igual al de un alambre con corriente. Por lo tanto, este campo magnético va a disminuir con el paso del tiempo. Aquí lo que he hecho es dibujar el circuito de forma pues, grande, extendida, para mostrarles pues cómo resolver este caso. O sea, este campo magnético dentro de los conductores
en la parte de arriba en este esquema va hacia ustedes, ¿okay? Siguiendo mano derecha. Entonces, pues bueno, dibujamos algunos puntitos, o sea, va hacia ustedes. Y en la parte de abajo está entrando. Ok, entonces sabemos que la magnitud del campo es igual a μ0 y sobre 2πs, y ahora esta corriente está cambiando en el tiempo. Entonces este cambio en el tiempo del campo magnético lo que va a producir es un campo eléctrico no culómbico, que lo vamos a poder calcular haciendo la integral de línea de E punto de L es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. Ok, quiero que visualicen el sistema. Matemáticamente es equivalente a tener varios solenoides, o sea, como tener varios solenoides concéntricos, o imaginen que tienen un cascarón cilíndrico grueso, o sea, cuyo grosor es este espacio hueco que tenemos entre estos conductores, pero ahora imaginen que tenemos una densidad de carga y que ese volumen, ese cascarón grueso con carga volumétrica lo ponemos a girar. Entonces eso nos va a generar un campo magnético equivalente a tener varios solenoides concéntricos. Entonces aquí recordemos que de forma matemática se resuelve muy similar resolver problemas con ley de Ampere. Entonces lo que vamos a hacer es primero visualizar un loop amperiano. Por la simetría y por lo que he dicho de que esto es como el caso de varios solenoides, el campo eléctrico no culómbico resultante podemos decir que va en la dirección, vamos a ponerlo aquí, en la dirección Z. Entonces dibujo algunas líneas representativas y lo mismo abajo, va en la dirección Z. Entonces lo que voy a hacer es imaginarme un loop amperiano aquí en la parte superior. Voy a tomar un rectángulo que pasa por dos líneas de campo eléctrico. Ok, bueno, ahí y bueno, en la integral de línea podemos ver que las secciones verticales, eso por el producto punto va a ser 0, y lo que nos va a quedar por integrar son estas secciones horizontales. Esta línea de campo que tenemos aquí, que es paralela a la trayectoria horizontal de abajo del humo amperiano, a esto le voy a poner E, vamos a ponerle sub 0, ahorita comento al respecto, y a este le vamos a poner E, o sea, este campo que depende de la distancia radial. Ahora, en casos anteriores, si recordamos el caso, por ejemplo, del bloque de corriente, o sea que tenemos en lugar de una lámina, tenemos una lámina gruesa, o sea, un bloque de corriente. Cuando resolvimos en clase dicho problema, yo seleccioné el centro de dicho bloque de corriente como referencia, porque ahí por la simetría se podía ver que el campo magnético era 0. Aquí, sin embargo, no podemos decir que este campo eléctrico, que le puse aquí, E sub 0, es igual a 0. Solamente lo que podemos decir es que va hacia la derecha, y podemos decir que a lo largo de toda la trayectoria de este loop amperiano es el mismo valor del campo eléctrico, ¿sí? Y que varía con la distancia radial. Entonces cuando resolvemos cuando resolvemos para la integral de línea, nos va a quedar por lo tanto bueno, aquí en el sentido
aquí no lo puse, pero el sentido del loop lo voy a tomar en dirección contraria de las manecillas del reloj. Entonces, por lo tanto, la integral de línea de abajo de E0 por L va a ser positivo. Y bueno, tampoco comenté, aquí este loop amperiano lo voy a tomar de longitud L minúscula. Ok, entonces E0 por L menos, el negativo es porque ahora el loop va en la dirección contraria al campo eléctrico, entonces nos queda E por L. Lo que nos interesa encontrar es este campo E. Esto va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético. Y el flujo magnético lo que tenemos que hacer es integrar en el área del loop. Entonces vamos a integrar el diferencial de área, en este caso es ds por dz. Ok, entonces en ds es de 0, dz, perdón, es de 0 a L. Y en ds vamos desde un radio, vamos a ponerle un radio S0 hasta un radio S. Entonces vamos desde S0 hasta S, B punto de A. Estoy tomando un loop en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el diferencial de área sale de la pantalla, el vector del diferencial de área, el campo magnético en esa sección pues va en la misma dirección, entonces por lo tanto el producto de punto nos queda igual, vamos a tener μ0, o sea, nos queda igual a 1 el producto de punto, y sobre 2 pi s, y el diferencial de área tenemos ds dz. ¿Okay? Ahora vamos a, bueno, observamos que en la dirección z el integrando no depende de z y nada más nos va a quedar la integral de dz de s entre s. Vamos a tener logaritmo natural de s entre s0. Y en la derivada lo único que depende del tiempo es la corriente. Entonces vamos a tener aquí el i punto. Bueno, lo voy a escribir con los logaritmos desglosados. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces nos queda μ0 y punto sobre 2pi. Y vamos a tener aquí logaritmo natural de s menos logaritmo natural de s0. Despejamos para e. Eliminamos, aquí me faltó la L de la integral. Tenemos L. ¿Okay? Entonces, pues esta L afortunadamente se va porque no es dato el problema. Y tenemos para E, va a ser por lo tanto igual a, paso por acá, entonces nos queda μ0 y punto sobre 2pi logaritmo natural de S, muy bien, menos logaritmo natural de este S0 más S0. Ahora, en función de S vemos que este término de aquí, este logaritmo natural de S0 y este campo eléctrico 0, estos no dependen de S, lo podemos ver como un punto de referencia. Entonces, como no depende de S, esto lo podemos englobar en una sola constante. Entonces lo voy a escribir de esta forma: E, que va en dirección Z, es igual a μ0 de punto sobre 2pi logaritmo natural de S, y todo esto el logaritmo natural de S0 por μ0 y punto sobre 2pi más el E sub 0. Esto lo voy a englobar en una sola constante. A ver qué constante le pongo. Vamos a decir constante C mayúscula. Y todo esto va en la dirección Z. ¿Ok? Y bueno, esto sería por lo tanto el campo eléctrico no culómbico, resultado de esta variación en el tiempo del campo eléctrico. Perdón, del campo magnético. Este campo eléctrico no culómbico va a generar una fuerza eléctrica en cada conductor. Como depende de la distancia radial, la fuerza eléctrica va a ser distinta en cada conductor.
Entonces lo que vamos a hacer es obtener la fuerza eléctrica total en el sistema y lo vamos a integrar en el tiempo para obtener el impulso. Sabemos que el impulso agregado es igual al cambio en el momentum lineal del sistema. Entonces la fuerza total es igual a Q, el campo evaluado en A. Este primer término nos da la fuerza eléctrica en A, que es hacia la derecha, menos Q por el campo evaluado en B, y esto nos da la fuerza eléctrica en el cascarón de radio B, el cual va hacia la izquierda. Entonces la fuerza total es en dirección Z. Lo que vamos a hacer, el cambio en el momentum lineal, esto es igual a el momentum final, o sea, cuando ya la corriente es cero, menos el momentum inicial previo a desconectar la corriente. Entonces el momentum inicial es cero, o sea, no tenemos movimiento de los cilindros. Entonces este cambio de momentum pues va a ser nada más igual al momentum final mecánico, y esto va a ser igual al impulso agregado al sistema. Entonces integramos esta fuerza resultante total, F total, lo integramos en el tiempo. Ok, entonces, bueno, veamos esta fuerza total, es esta diferencia de campos eléctricos, y aquí vemos que afortunadamente, o sea, por esta diferencia, esta constante, como no depende de la posición, esta constante se nos va a eliminar en esta diferencia. Este factor común, el μ0 y punto sobre 2pi, lo voy a factorizar y nos va a quedar la diferencia de logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, esto ya lo voy a agrupar como logaritmo natural de A entre B. Tenemos, por lo tanto, esto nos va a dar igual a Q μ0 y punto sobre 2pi logaritmo natural de A entre B, y aquí me falta la integral de 0 a infinito de t. Ahora sabemos que este i punto es igual a di en dt. Entonces al multiplicar i punto por dt puedo en sí dejar la integral ahora en términos de la corriente, o sea, en di. Por lo tanto, cambio mis límites de integración, o sea, en tiempo cero es cuando la corriente es máxima, y en tiempo infinito es cuando la corriente ya es cero. Entonces nos queda por integrar este Q μ0, aquí tenemos el logaritmo natural de A entre B sobre 2pi, integramos de i, y esto pues bueno, ya queda fácil de integrar. Nada más nos queda menos i, porque evaluamos en 0 y luego en i, entonces nos queda menos i. Ese negativo pues ya lo voy a poner aquí en el logaritmo para que nos quede Q μ0, o sea, intercambio aquí la A por la B, entonces me queda B entre A. Entonces repito, aquí por el signo negativo que nos sale al momento de integrar, hace que cambie A entre B por B entre A. Entonces nos queda Q μ0 logaritmo de B entre A, todo sobre 2pi. Y listo. O sea, ya tenemos nuestro resultado final, el momentum mecánico. Bueno, ahorita le voy a poner aquí mecánico. Esto es igual a esto que tenemos aquí, para que quede justo como el momentum lineal electromagnético que obtuvimos al principio. Voy a sustituir la Q por lambda por L. Y bueno, aquí nos falta la corriente, perdón, aquí nos falta I. Y entonces nos queda μ0 Q es igual a lambda por L. Tenemos la corriente, tenemos el logaritmo natural de B sobre A, y todo sobre 2pi
y por acá siempre se me olvidó aquí este vector unitario z, entonces nos queda en z. Perfecto, entonces pueden comparar con el resultado anterior y verán que esto es idéntico al momentum lineal que estaba contenido en los campos electromagnéticos.